Hola, 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 mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y con muchas ganas de chismecito porque hoy tenemos un bombazo. De esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Y es que amigos míos prepárense porque el 27 de julio de 2025, el mundo del espectáculo turco se sacudió por completo. La noticia que corrió como la pólvora y que aún hoy sigue dando de qué hablar es la sorprendente noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismísimos Hande y Kerem, los protagonistas de Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar, reír y hasta llorar, y ahora, la noticia que nadie esperaba. Así que si eres fan de las series turcas, si te encanta el drama, el romance y los chismes jugosos, este es el vídeo para ti. Prepárense para analizar a fondo esta noticia, para especular, para recordar, para soñar, y para descubrir todos los detalles que rodean esta bomba. Pero antes de empezar, no puedo dejar de decirles, suscríbanse al canal. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis profundos y por supuesto mucho chismecito del bueno. Y por favor, no olviden dejar un like si les gusta mi contenido, eso me ayuda muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. El 27 de julio de 2025. Las redes sociales explotaron. Los portales de noticias turcas se llenaron de titulares impactantes. Los fans, completamente atónitos, no podían creer lo que leían. ¿De qué se trataba todo este revuelo? Pues bien, la noticia era que Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja de ensueño, la pareja que parecía indestructible, habían sorprendido a todos con una noticia inesperada. La noticia, simple y llanamente, era que habían decidido tomar caminos separados. Un comunicado escueto, lacónico pero definitivo confirmaba el fin de su relación. Las palabras eran formales, diplomáticas, evitando cualquier declaración que pudiera alimentar la especulación. Se limitaban a agradecer el apoyo de sus seguidores y a pedir respeto por su privacidad en este momento difícil. Pero la formalidad del comunicado no hizo sino aumentar la conmoción y la curiosidad. La situación, aunque el mundo del espectáculo es acostumbrado a los romances y a las rupturas repentinas, no se la esperaba nadie. Su relación, nacida en la pantalla y trasladada a la vida real, había sido un cuento de hadas moderno. Fotos juntos, declaraciones de amor, viajes románticos. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. La complicidad que demostraban en cada aparición pública, la forma en que se miraban, el cariño que se profesaban, todo parecía indicar que su amor era sólido como una roca. Pero como en toda historia, siempre hay giros inesperados. Aunque el contenido oficial del comunicado no revelaba las razones de la separación, en las redes sociales, los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Se hablaba de incompatibilidad de horarios, de diferencias en sus proyectos profesionales, de presiones externas. El drama estaba servido. Y como siempre los fans, ávidos de información y de respuestas, se lanzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación en busca de pistas que les permitieran descifrar el misterio. Recordemos un poco el contexto. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron durante el rodaje de Love is in the Air, una serie que se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. La química entre ellos era innegable y los fans no tardaron en notar la conexión que existía fuera de las cámaras. De hecho, la serie misma se benefició de esta conexión, haciendo que el amor traspasara la pantalla. La conexión de Hande y Kerem era un ingrediente clave de su éxito. La serie, una comedia romántica que narraba la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La trama, llena de enredos, malentendidos, risas y lágrimas, enganchó al público desde el primer episodio. Pero más allá de la historia, la conexión entre los protagonistas fue lo que realmente cautivó a la audiencia. La chispa entre Hande y Kerem era palpable. Se miraban con admiración, se reían juntos, se apoyaban mutuamente. La química que desprendían era tan intensa que trascendía la pantalla. Los fans no tardaron en especular sobre una posible relación fuera del set, y sus deseos se hicieron realidad. Después del final de la serie, la pareja continuó siendo el foco de atención. Cada foto, cada declaración, cada encuentro, era analizado al detalle por los medios y por los fans. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del momento.
Sus apariciones públicas eran multitudinarias, sus entrevistas eran esperadas con ansias, y cada paso que daban era seguido de cerca por la prensa y por sus seguidores. Ambos, conscientes del interés que despertaban, no dudaron en compartir su amor con el mundo. Publicaban fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos, y no tenían reparos en mostrar su cariño en público. Parecían una pareja perfecta, un ejemplo de amor y felicidad. Pero como ya les dije, el amor no siempre es para siempre. La noticia de su separación fue un duro golpe para sus seguidores, que habían depositado tantas ilusiones en esta pareja. Muchos se sintieron decepcionados, otros incrédulos, y algunos simplemente tristes por el final de esta historia de amor. La desilusión era palpable en las redes sociales. Los comentarios de apoyo se mezclaban con preguntas, especulaciones y lamentos. Los fans se sentían traicionados, como si hubieran perdido a dos amigos cercanos. Ahora, ¿qué pasó realmente? La verdad es que, como suele ocurrir en estos casos, las razones exactas de la separación son un misterio. Los protagonistas no han revelado públicamente los motivos, y las especulaciones siguen a la orden del día. Y como siempre, la falta de información oficial solo sirve para alimentar la imaginación y la curiosidad. Pero vamos a analizar algunas de las teorías que han circulado. Una de las más comunes es la incompatibilidad de horarios. Hande y Kerem son dos actores muy solicitados, con agendas apretadas y proyectos internacionales. La distancia, los viajes constantes y la falta de tiempo podrían haber pasado factura a su relación. Las largas jornadas de rodaje, las giras promocionales y los compromisos profesionales podrían haberles impedido pasar tiempo juntos, deteriorando poco a poco la relación. La falta de tiempo para cultivar el amor, para compartir momentos íntimos y para fortalecer el vínculo, podría haber sido un factor determinante. Otra teoría habla de diferencias creativas y profesionales. Se dice que ambos tenían diferentes visiones sobre sus carreras y que esto podría haber generado tensiones. Quizás no se ponían de acuerdo en qué proyectos aceptar, o en cómo llevar adelante sus futuros profesionales. Las aspiraciones de cada uno, sus ambiciones y sus prioridades podrían haberles llevado por caminos diferentes, dificultando la compatibilidad y generando roces. La presión por mantener el éxito, por tomar las decisiones correctas y por no defraudar a sus seguidores podría haber exacerbado las diferencias. También se ha hablado de la presión mediática. Ser una pareja famosa implica estar constantemente en el ojo público, ser objeto de críticas y rumores. Esta presión podría haber desgastado la relación. La invasión de la privacidad, la constante exposición mediática y las especulaciones sobre sus vidas personales podrían haber afectado su bienestar emocional y haber erosionado su relación. La presión por mantener una imagen perfecta, por satisfacer las expectativas de sus seguidores y por lidiar con los rumores y las críticas podría haber sido demasiado para ambos. Por último, no podemos descartar que simplemente el amor se haya acabado. A veces las relaciones llegan a su fin por razones que escapan a nuestro entendimiento. La vida da muchas vueltas y a veces es mejor tomar caminos separados. El amor, como todo en la vida, es cambiante y evolutivo. A veces las personas cambian, sus necesidades cambian y sus sentimientos cambian. Y aunque duela, es importante aceptar que las relaciones, incluso las más intensas y apasionadas, pueden llegar a su fin. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la separación de Hande y Kerem fue una noticia triste para muchos. Sin embargo, también es importante respetar su decisión y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. La privacidad, el respeto y la empatía son valores fundamentales, especialmente en momentos difíciles. Pero, ¿qué ha pasado con ellos desde entonces? Ambos han seguido adelante con sus carreras, demostrando su profesionalismo y talento. Hande Erçel, por su parte, ha continuado participando en diferentes proyectos y ha demostrado su talento en la actuación, siendo una de las actrices más solicitadas en Turquía. Ha protagonizado diversas series y películas, consolidando su carrera y demostrando su versatilidad. Su popularidad no ha hecho más que crecer, y su nombre sigue siendo sinónimo de éxito y talento. Además, siempre ha sido muy activa en redes sociales, compartiendo su vida personal y profesional con sus seguidores. Ha utilizado las redes sociales para conectar con sus fans, para promocionar sus proyectos y para mostrar su lado más humano. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado con su exitosa carrera, participando en diferentes series y películas.
Su carisma y talento lo han consolidado como uno de los actores más queridos en Turquía y en el extranjero. Ha seguido trabajando en proyectos de gran envergadura, demostrando su valía y su capacidad para interpretar personajes complejos y diversos. Su popularidad también ha seguido en aumento, y su nombre es reconocido en todo el mundo. Y aunque sus caminos se hayan separado, tanto Hande como Kerem han demostrado madurez y profesionalismo a la hora de enfrentar esta situación. Han seguido adelante con sus vidas, manteniendo un respeto mutuo y demostrando que, a pesar de todo, la vida continúa. Han evitado declaraciones polémicas, han respetado la privacidad del otro y han continuado enfocados en sus carreras. Su actitud ejemplar ha sido muy valorada por sus seguidores. Ahora bien, ¿qué podemos esperar en el futuro? Es difícil de saber. Quizás algún día vuelvan a coincidir en algún proyecto profesional. Quizás con el tiempo vuelvan a encontrar el amor en otras personas. Lo único cierto es que la historia de Hande y Kerem seguirá siendo recordada por muchos y que su legado en el mundo del espectáculo turco es innegable. Su historia de amor, nacida en la pantalla y vivida en la vida real, siempre será recordada por su intensidad y por su romanticismo. Para finalizar, me gustaría añadir una pequeña reflexión. La vida, como las series turcas, está llena de giros inesperados. A veces el amor se acaba, y a veces las historias de ensueño tienen finales agridulces. Pero lo importante es aprender de estas experiencias, seguir adelante con valentía y nunca dejar de creer en el amor, en todas sus formas. La vida nos presenta desafíos, pero también nos brinda oportunidades para crecer, para aprender y para encontrar la felicidad. Así que, resumiendo un poco todo lo que hemos hablado hoy, el 27 de julio de 2025 fue un día agridulce para los fans de Hande y Kerem. Su separación fue una sorpresa para todos, aunque las razones exactas siguen siendo un misterio. Sin embargo, ambos actores han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y profesionalismo. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado en el mundo del espectáculo turco es innegable. Su historia nos enseña que el amor puede ser efímero, pero que los recuerdos, la amistad y el respeto perduran. Y bueno, mis queridos seguidores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la noticia de Hande y Kerem. Agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final. Sé que este tema es muy sensible para muchos de ustedes, pero espero que este vídeo les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. He tratado de ser lo más objetivo posible, de analizar la situación desde diferentes perspectivas y de ofrecerles la información más completa. Ahora es su turno. ¿Qué opinan ustedes sobre la separación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay algo más que no sabemos? ¿Qué esperan del futuro de ambos? ¿Qué les gustaría que pasara con sus carreras? ¿Cuál es su serie turca favorita? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. La comunidad de fans de las series turcas es increíblemente activa y apasionada, y siempre es un placer leer sus opiniones y compartir sus experiencias. Y por favor, no olviden dejar un like si les gustó este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, análisis profundos y mucho chismecito del bueno. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta pronto. Chao, chao.